Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a ese espacio de Tiende la Mano, nuestro ciclo de catequesis del amor humano para reflexionar sobre la voluntad de Dios en el día a día de nuestras familias, en el día a día de los matrimonios, en el día a día de los hermanos. Hoy vamos a detenernos para revisar un aspecto que es cotidiano en los esposos. No en todos los esposos, pero sí es cotidiano. ¿A qué me refiero? A la crisis en el matrimonio. Yo creo que todos los matrimonios han experimentado de alguna u otra manera un momento de crisis que puede venir ocasionado por distintas circunstancias. Crisis económicas, crisis afectivas, crisis de diálogo, crisis de salud, muchas crisis, ¿no? Y la crisis ocasiona una desestabilidad en el ambiente familiar o en el ambiente matrimonial. Pero cuando no se pone atención en la crisis, se generan conflictos. Un conflicto y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y en lugar de atender una crisis, después estos esposos tendrán que atender ya un problema o un conflicto muy profundo, por no haber puesto atención en lo anterior. La crisis, si no se trabaja, si no se identifica, puede llevar a una ruptura. La ruptura del vínculo matrimonial, la ruptura de ese estado de vida matrimonial que desde luego no queremos para nadie, incluso ningún esposo quiere una ruptura para su vida matrimonial. Estoy seguro de ello, si no, no se hubieran casado. Pues no nos vamos a esperar a llegar a ese momento de ruptura o el de la casi ruptura, sino que vamos a identificar la crisis. Y para identificarla, en estas catequesis, en estas 4 siguientes catequesis, vamos a ver 4 puntos. Primero, la primera cosa que tenemos que saber es que en la vida matrimonial, como en cualquier vida humana, aunque no sea el matrimonio, existen las crisis. La crisis en el matrimonio tiene que llevarles a ustedes, queridos esposos, a identificar lo que se ha perdido. Si está surgiendo un tiempo de crisis, identifica aquella cosa que se ha perdido. Puede ser el diálogo, puede ser la confianza, puede ser la intimidad, pueden ser los detalles. Identifica lo que se ha perdido. Cuando se detienen a reflexionar sobre esto, pues es más fácil que una vez, dando en el clavo, entre los esposos puedan dialogarlo. Se identifica una crisis y se dialoga sobre la crisis. Bien, la primera cosa, cuando se identifica que se ha perdido el diálogo, no basta con identificarlo, ¿no? Habrá que recuperarlo. Ya identificamos que el diálogo nos empezó a faltar porque tú trabajabas muchas horas, porque estabas mucho tiempo con tu familia, que nos faltó el diálogo porque regresábamos muy cansados y no teníamos ni las ganas ni el humor de encontrarnos para dialogar. Entonces, ya identifiqué eso, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué espacio voy a generar para encontrarnos en el diálogo? Identifico eso, perdimos el diálogo, pues a recuperar. También se puede identificar que se ha perdido la intimidad. Se ha perdido la intimidad porque la esposa no se deja encontrar por el marido, o el marido no se deja encontrar por la esposa. Y si se ha perdido la intimidad, habrá que saber cuáles son las razones. ¿Qué tipo de desinterés subyace? O también algún tipo de malestar, ¿no? Alguna carencia de salud. Identificar también si se ha perdido la confianza. Es que le perdí la confianza a mi esposo porque cometió una infidelidad hace muchos años y no es algo que todavía traigo en mi mente, y aunque estoy con él y le amo, pero lo tengo ahí, pero ya le perdí la confianza. Bueno, identifiqué que perdí la confianza, ¿qué voy a hacer para recuperar? Estamos hablando de un tiempo ya de crisis y estamos identificando lo que se ha perdido. Y después también podemos identificar si se perdieron los detalles. Me acuerdo que en los primeros años de mi matrimonio yo le llevaba flores a mi esposa o la invitaba a salir, o mi esposa se esforzaba por hacerle la comida que le gusta al esposo, por estar atenta de sus necesidades. Pero se pierden los detalles. ¿Qué se perdió? Primer punto para identificar la crisis. Se perdió el diálogo, se perdió la intimidad, se perdió la confianza, se perdieron los detalles. ¿Qué se perdió?
Identifica lo que se ha perdido. Y para poder identificar lo que se ha perdido necesitas ser muy honesto en la presencia de Dios. Porque en el momento de oración es donde puedes tener esa luz e identificar. Cuando una persona, una relación matrimonial, se encuentra en una crisis y no busca identificar lo que han perdido, entonces solo buscarán culpables. Quien busca culpables no sale de la crisis, prolonga la crisis en el tiempo y no pone las herramientas necesarias para salir de eso. Bueno, pues yo los invito a ustedes que están viendo esta catequesis, que se detengan a analizar. Posiblemente están viviendo ahorita una crisis. Analicen, reflexionen, pidan la luz del Espíritu Santo para identificar lo que han perdido. ¿Qué perdiste? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Por qué dejaste de buscar? ¿Por qué dejaste de luchar? Entonces, cuando identificamos los elementos que perdimos, podemos comenzar a pensar cómo recuperarlos. Pero si los esposos, entrando en una crisis, no se detienen a reflexionar, al final se convertirán en dos enemigos. Dos enemigos que se lanzan las culpas de todo, que no quieren salir de una situación de crisis y que ven su mismo matrimonio como una prolongación de un infierno. Identificar la crisis. Cuando las personas hemos tenido alguna crisis e identificamos a qué se debe, podemos nosotros decir, bueno, esta crisis tiene un proceso para salir de ella. Y si hay un proceso para salir de la crisis, pues a mí me faltaría paciencia y esperanza y dejarme acompañar para poder salir de esa crisis. No la quiero resolver de la noche a la mañana. Pues lo mismo digas en el matrimonio. A veces las crisis matrimoniales que los esposos fueron permitiendo tienen un proceso. Y hay que pedirle a Dios la paciencia, la fortaleza y dejarse acompañar para poder salir de ese estado de crisis. No se sale de la noche a la mañana. Si te estás desesperando por la situación que llevas de crisis y es que ya estoy harto, pues yo te diría dos preguntas. La primera, ¿estás desesperado por esa situación de crisis? 1, ¿porque no has hecho nada para salir de ella? O 2, porque la otra persona, tu esposo o tu esposa, no ha querido salir tan bien. Ante la crisis, la identificación de lo que se ha perdido, la esperanza abierta, desde luego a la gracia de Dios, pero también utilizar nuestra reflexión y utilizar nuestra voluntad para seguir luchando. Primer elemento, entonces, identificar lo que se ha perdido. En la siguiente catequesis estaremos viendo no buscar las culpas. Les invitamos a darle like, a compartir este video con todos sus amigos y a seguir rezando para que este espacio de Tiende la Mano pueda llegar a más y más personas y podamos verdaderamente tender la mano al que lo necesita. Gracias.